La epístola a los Efesios es una epístola que nos habla mucho acerca de nuestra fe. Es una epístola que nos habla acerca de que somos salvos solamente por la gracia de Dios y por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, a veces enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida. Pueden ser enfermedades, problemas económicos, crisis familiares, crisis de varios tipos. Y a veces es precisamente en esos momentos cuando somos tentados a debilitarnos en la fe. Incluso sé de muchas personas que se han apartado de la fe en los momentos difíciles de la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe en medio de las circunstancias adversas de la vida? Vamos a hablar un poquito sobre este tema en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez y bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Hemos estado haciendo una serie de estudios acerca de la epístola a los Efesios. Si ustedes quieren mirar los estudios anteriores, les voy a dejar una tarjetita con una lista de reproducción para que ustedes puedan mirar las lecciones anteriores. En esta ocasión específicamente vamos a leer un pasaje muy importante en donde el apóstol Pablo hace una oración por la iglesia pidiendo algunas cosas importantes y entre ellas que ellos puedan siempre ser fortalecidos en su fe, que puedan comprender el inmenso amor de Dios, el poder de Dios, para que así podamos confiar en Dios cada día de nuestra vida y así podamos siempre darle gloria. El pasaje en cuestión está en Efesios 3, los versículos desde el 14 hasta el 21. Dice el apóstol Pablo: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que nosotros podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo dice que se arrodilla delante de Dios. Esta es una posición de humildad, es una posición que reconoce que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. Y enseguida Pablo empieza a presentar sus peticiones a Dios. Y lo primero que pide por la iglesia de Éfeso es que ellos puedan ser fortalecidos por el Espíritu de Dios. En el versículo 16 decía: les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Pablo siempre estuvo consciente del poder de Dios y de la forma en la que Él actúa en el mundo y especialmente en su iglesia. Y la forma en la que Dios actúa es por medio de su Espíritu. Y por eso Pablo sabía que solamente por medio del Espíritu de Dios los cristianos podían ser fortalecidos en su fe. El Espíritu de Dios actúa en cada cristiano desde el momento de su conversión, desde el momento en que se reconoce a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu de Dios pasa a morar en nuestro corazón. En Juan 3, 5 y 6, Jesús dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del espíritu es espíritu. Es en el momento en el que nosotros creemos en Jesús que nacemos de nuevo por el Espíritu, y el Espíritu pasa a morar en nosotros, y el Espíritu nos da
poder para cumplir la obra de Dios. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, lo primero es que nosotros necesitamos vivir nuestra vida cristiana fortalecidos con el poder de Dios, es decir, por medio de su Espíritu. Solo así podremos perseverar y seguir adelante. Para eso tenemos que buscar cada día tener comunión con el Espíritu de Dios. Lo segundo que pide Pablo por la iglesia de Éfeso es que ellos puedan comprender el inmenso amor de Dios. En los versículos del 17 al 19 dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y le pido que arraigados y cementados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, la segunda petición de Pablo por los efesios es que ellos puedan comprender el inmenso amor de Dios. Pablo dice aquí que este amor es un amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y la prueba más grande del amor de Dios en la humanidad se dio en la cruz de Cristo Jesús. Fue Jesús entregándose por nosotros a una muerte tan cruel en la cruz, en donde se manifestó perfectamente el amor de Dios para darnos salvación. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, llegar a comprender este inmenso amor de Dios nos puede ayudar a nosotros a permanecer adelante en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Saber que aunque estemos enfrentando momentos de tristeza, de depresión, de dolor, saber que en medio de todo Dios nos ama y en medio de todo podemos confiar en Él, ¿sí? Dios es como un padre que cuida de sus hijos. Por eso, en el versículo 14, dice Pablo, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es decir, si de alguna manera podemos tratar de entender el amor de Dios, podemos pensar en la comparación de un padre con sus hijos. Aunque sé que es un amor imperfecto, pero de alguna manera podemos relacionar lo que es Dios con nosotros. La tercera petición que hace Pablo por la iglesia de Éfeso es que aprendamos a confiar en el poder de Dios. Por eso en el versículo 20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Pablo también les recuerda a sus lectores que tenemos un Dios, que ellos tenían un Dios y nosotros también tenemos un Dios que puede hacer mucho más de lo que nosotros podamos pedirle. El Dios en que nosotros creemos es el Dios que creó el universo, el Dios que creó el mundo, que creó todas las cosas que existen. Es un Dios soberano y es ese mismo Dios soberano el que cuida de nosotros. No hay nada que se escape de su control. Entonces nosotros no podemos pensar que haya alguna necesidad que para Dios sea imposible. Para Dios todo es posible, entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios y saber que si hay algo que nosotros no queremos en nuestra vida, algo que causa dolor o sufrimiento, saber que de alguna manera es parte del plan soberano de Dios, porque Él tiene el control. Eso puede ayudarnos a tener paz y a perseverar en nuestra fe en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida. Y la cuarta cosa que Pablo pide por los efesios es que ellos aprendan a glorificar el nombre de Dios. Por eso en el versículo 21 termina diciendo, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina esta sección de la carta alabando el nombre
de Dios. Y como ya hemos visto en otras lecciones, para Pablo esto era algo regular. En sus epístolas siempre hay momentos en donde él alaba, reconoce, es lo que se conoce como la doxología, palabras de alabanza, palabras en las que Pablo reconoce el poder de Dios. Y esto es muy importante tener en cuenta porque vivir una vida de alabanza es algo importante que nos ayuda a permanecer firmes en nuestra fe, aprendiendo a darle a Dios la gloria por todo, aprendiendo a reconocer que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos es solamente por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Entonces es muy importante en nuestras vidas desarrollar ese hábito de alabar a Dios aún por las cosas más cotidianas, aún por las cosas pequeñas, aunque todo veamos que está mal, aunque todo veamos que está negro, siempre hay cosas por las que nosotros podemos alabar a Dios y darle a Él toda la gloria. Aún en los momentos difíciles de nuestra vida, Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Alabar a Dios en toda situación es algo que nos puede ayudar a permanecer firmes en nuestra fe. Entonces, como conclusión de este mensaje, hemos visto que el apóstol Pablo ora a Dios, se arrodilla delante del Padre para que los efesios puedan perseverar en su fe mediante estas 4 cosas. Primero, fortalecidos por el Espíritu de Dios. Segundo, comprendiendo el inmenso amor de Dios. Tercero, confiando en el poder de Dios. Y cuarto, glorificando el nombre de Dios. Esto es lo que podemos aprender en esta porción de la epístola a los Efesios. Gracias por estar siempre pendientes de estos videos. Recuerden que la próxima semana continuaremos con más lecciones del libro de Efesios y el día viernes comenzamos también un estudio de la epístola a los romanos, que como había comentado será un estudio un poco más a fondo, más profundo, en donde iremos comentando Romanos verso por verso, haciendo exégesis, hermenéutica y poder aplicar estos textos a nuestra vida. Entonces, les invito a estar pendientes los días viernes de este curso a los romanos. Recuerden buscarme en las redes sociales, mi página del Facebook, Cibersaulo, mi blog personal, cibersaulo.net. Tengo también un grupo en el Facebook que se llama Estudios Bíblicos Cibersaulo, donde estamos compartiendo todos estos mensajes y donde podemos interactuar un poco más de cerca. Así que les invito a buscar ese grupo y mandar también una solicitud para poder ingresar al grupo de estudios bíblicos. Quería comentarles también que una de las cosas que Dios me permitió realizar el año anterior, en el 2018, fue publicar mi primera novela, el libro La búsqueda de Haris. Y es una historia de ciencia ficción, de fantasía, como ya le he comentado anteriormente, pero quería comentarles también que está disponible en la tienda de Amazon, tanto en la versión digital como en la versión física para aquellos que no están en Ecuador. Si alguien está en Ecuador y quiere obtener más rápido la versión física del libro, puede contactarse directamente conmigo. Está en algunas librerías también. En Quito se encuentra en el Centro de Literatura Cristiana, la librería CLC, donde pueden conseguir también esta novela. Entonces les invito a apoyar este ministerio, compartan estos videos, compartan estos mensajes con personas que pueden estar interesadas en aprender un poco más de la palabra de Dios. Recuerden que estamos comenzando un nuevo año y no hay nada mejor que comenzar acercándonos un poco más a Dios, buscando un poco más del conocimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias por mirar este video. Que el Señor les bendiga.